Bueno, este vídeo podríamos decir que tiene dos partes. Por un lado, te voy a explicar algunas curiosidades o anécdotas de lo que pasó en el G20, ¿vale? Con todos los presidentes y estas cosas. Y por otro lado, te voy a hacer un poco mi análisis sobre el G20. Primero de todo, curiosidades que me han parecido interesantes y muy frikis algunas, ¿vale? Arabia Saudí. Tenemos que pensar que vino el príncipe de Arabia Saudí, aquel que está, entre comillas, acusado o investigado por asesinar o ordenar, mejor dicho, ordenar asesinar a un periodista en Turquía y luego descuartizarlo. Aparte de muchas cosas que han pasado en Yemen, que podríamos decir contra la humanidad. O sea, es un personaje que nadie quería estar a su lado o hacerse una foto con él por todo lo que implica, que luego hablaremos de esto y te voy a enseñar un gesto que hizo Putin que dice mucho de la geoestrategia, de la geopolítica, que luego vamos a hablar de esto. Bueno, el príncipe este de Arabia Saudí pidió con antelación que se le montara en la embajada. Él se alojó en la embajada, en teoría debería, y otra cosa curiosa, debería estar en un hotel, pero ¿qué sucedía? Que había como una especie de demanda internacional para que se le detuviera. Sabemos que todos los procesos judiciales son largos y que la denuncia, como si dijéramos que se tenía que hacer aquí en Argentina, pues no iba a llegar a ningún término porque la justicia tarda más de lo que dura el G20. Pero por si acaso él decidió estar en la embajada, porque no olvidemos que las embajadas forman parte del territorio, del espacio del propio país. Es decir, la embajada de Estados Unidos es como si fuera Estados Unidos. No puede entrar una policía local o de ese país a una embajada. Podríamos decir que está blindado. Entonces decidió él, por si acaso, estar en la embajada. Pues bien, él pidió que el váter fuera de oro. Nos puede parecer una tontería, ¿vale? Que una persona para hacer sus necesidades, el váter tenga que ser de oro. Pero tenemos que pensar que Arabia Saudí tiene mucho dinero y hacen cosas de este estilo. Por poner un ejemplo, el padre, que podríamos decir que es el rey de Arabia Saudí, ¿vale? No olvidemos que este es príncipe y es el futuro heredero del gobierno de Arabia Saudí, pero no es el primer mandatario de Arabia Saudí. Pero si hubiese venido su padre, viene un avión antes que lleva una escalera para hacer bajar podemos decir, al presidente de Arabia Saudí, que está bañada en oro. O sea, envían un avión para que va de oro, para que baje la escalinata desde el avión con el oro. En Arabia Saudí el oro es algo como algo muy sagrado, como algo mucho de poder, como algo puro, y parece que el hacer las necesidades pues también tiene que ser, es algo que se tiene que ser muy puro, y solicitó hacer pues eso, que le trajeran un baño, un váter de oro, esas cosas. Otra cosa, en el primer día de Arabia Saudí, en la embajada, cocinaron, hicieron un asado, ¿vale? Para los que venían y todo eso, y bueno, habían sacrificado, bueno, se cocinó 5 corderos, aparte de más comida y demás cosas. Pero bueno, esto es Arabia Saudí. Luego hablaremos ese saludo famoso de Putin. Trump. Bueno, Trump, a ver, podríamos decir de que, bueno, como estamos en la parte curiosa, pero Trump para mí es un maleducado porque no se comporta bien. Pero me pareció una cosa curiosa, así como curiosidades, dos cosas. La primera de todo es que me enteré, y no lo sabía, y a lo mejor posiblemente tú no lo sabes, que la escolta más cercana a Trump, o sea, aquellos que rodean a Trump, tienen el mismo grupo sanguíneo que el presidente. Es decir, en caso de que haya un ataque de algo, y aunque él lleve a lo mejor sus bolsas de sangre, sus cosas así para hacer una transfusión si fuera necesario al presidente, hay una serie de guardaespaldas que tienen que tener la misma sangre,
porque si a lo mejor se tienen que refugiar en un hotel y está herido, los mismos guardaespaldas tienen que dar su sangre. O sea, es una cosa que no lo sabía. Y la otra es esta imagen que vais a ver ahora. Sí, la bestia, que hay que decir que son dos bestias. Hay gente que... La bestia es el coche, o el nombre que se le pone al coche oficial del presidente de los Estados Unidos. Hay dos. ¿Por qué? Porque cuando sube a la bestia, ponen como una especie de cortinas que no sabes en cuál de las dos va. Es como si dijéramos que una es un señuelo y la otra es donde va el presidente. Pero hay a veces que todo ese séquito de cientos, bueno, cientos me he pasado, bueno, casi, de coches que sigue a la bestia o protege a la bestia, hay a veces que no va ni el presidente, van dobles. Se sabe o se dice que se sabe que el presidente lleva dos o tres dobles. Es decir, que a lo mejor el que va en el coche no es el presidente, sino que el presidente se desplaza en avión. O sea, montan toda esa historia, ¿vale? Bueno, para hacerlo. Pero, quieras o no, es súper curioso esto. Pues la bestia cargó combustible en una estación normal, en una gasolinera. Tú me imaginas que tú eres un trabajador de una gasolinera y estás así, y viene la bestia, el coche, los dos coches de los Estados Unidos más importantes, bueno, el coche más importante del mundo, podríamos decir, a cargar gasolina. Muchos medios de comunicación han dicho ¿y por qué no llevan su propia gasolina? Lo lógico, ¿no? Si llevan tanta seguridad y tal, ¿por qué no llevan su propia gasolina? Yo creo que es un poco, por una parte, por seguridad y por otra, por imagen. Es decir, el coche una vez que sale del avión donde los transporta y ya está en circulación, es decir, va desde los eventos al hotel y esas cosas, está siempre en la calle, quedaría un poco mal que se acercara a un coche cisterna a llenar combustible y además sería un peligro a nivel de un posible atentado, ¿vale? Entonces lo que hace es que cuando necesita combustible, que este coche gasta muchísimo, pues me acerco a una estación de servicio de YPF aquí en Argentina o de otra compañía, en este caso de cualquier país, y voy a cargar gasolina en cualquier sitio como cualquier coche normal, eso sí, escoltado y sin el presidente. Pero esto se hace, o sea, se hace en todos los países del mundo. Van a una gasolinera que no dicen dónde la van a cargar, claro está, pero para ellos, por seguridad y por lógica, es más fácil de no ponerte en medio de la calle ahí en el surtidor a cargar ahí el depósito de este coche. Este coche gasta muchísima gasolina y por tanto lo que lleva de depósito no le sirve para varios días de evento, porque el peso del blindaje y de todo lo que lleva este coche hace que el consumo sea brutal. Es decir, lleva un depósito enorme, pero incluso así necesita repostar combustible. Y lo que hace cuando va a cualquier país es ir a una gasolinera, podríamos decir, normal. Anecdótico, ¿eh? Tú estás ahí trabajando y te viene la bestia. Es la hostia. India. A mí me pareció muy interesante el primer ministro de India, porque allí no son presidentes, sino me parece que es primer ministro, ¿vale? Que lo que hizo fue un poco unirse un poquito con el pueblo, que eso me parece muy interesante, porque ya sabemos que el G20 son grandes mandatarios que no se mezclan con el pueblo y esas cosas, pero él quiso hacer, es un gran amante del yoga, él quiso presidir una clase de yoga gratuito para toda la gente que quisiera. O sea, él llegó y dijo, pues voy a hacer una clase de yoga que ya estaba medio pactado, organizado y demás, pero que para algunos fueron 4.000 personas, para otros fueron 7.000 personas, y él, como primer ministro de India, estuvo haciendo una especie de clase de yoga para toda la gente que quisiera. Me pareció bastante interesante, además, queramos o no, también a nivel de marketing del país, también le sirve a él para atraer, como si dijéramos, el turismo espiritual y esas cosas. Pero bueno, el hombre es un amante del yoga, forma parte de su filosofía y lo quería compartir con los argentinos que quisieron ir. Me parece fantástico. Hay que decir de que había como una especie de pase que era la Golden Pass,
que solo unos pocos tenían acceso a todo lo que era el G20. Muy pocos, incluso del propio gobierno, me parece que habían 5 o 6 ministros que tenían acceso a todas las zonas. Es decir, el poderte reunir con uno, hablar con otro y todo eso, era como muy hermético y iban, como si dijéramos, unas credenciales que cada uno tenía un nivel de acceso. Me pareció interesante. Macron, dicen que se saltó el protocolo porque fue a ver una librería. A ver, sí, es cierto, se saltó el protocolo, incluso se hizo algunos selfies, se subió un poco al vehículo así lateral para saludar a la gente le aplaudía, le hacía fotos, cosa que en París estaba ardiendo, ¿vale? Pero yo creo que Macron no quería volver a París, ¿vale? No quería volver a Francia, porque en Francia la gente está en contra de él y aquí en Argentina, al parecer la gente lo amaba. Pero me parece bien que alguien que a lo mejor es amante y su mujer son amantes de la cultura quisieran visitar a lo mejor librerías o lugares que a ellos les gusta y comprar a lo mejor algún libro. Yo lo veo eso humano. Para algunos podía ser el tema de decir, no, se está vendiendo, es marketing. Pero bueno, también podía hacer otras cosas y él quería ver, pues yo qué sé, con su mujer, alguna librería importante y comprar algunos libros. Me parece bien. Además, una cosa de Macron y su mujer solicitaron comida vegetariana, ¿vale? O sea, ellos al parecer son vegetarianos y solicitaron que el protocolo les hiciera comida vegetariana. O sea, Macron no tomó asado argentino, ¿vale? Comió comida vegetariana. Todo hay que decir que Trump en el desayuno, claro, su mentalidad es así, ya sabéis que él es mucho de McDonald's y estas cosas, ¿vale? En el desayuno se le sirvió una Coca-Cola, porque él es amante de la Coca-Cola. Se dice que las latas pequeñas de Coca-Cola suele consumir unas 20 diarias, imaginad, ¿vale? No sé si eso es rumor y tal, pero que es amante de la Coca-Cola, segurísimo. Entonces, que mejor que el protocolo le sirviera Coca-Cola cuando él lo pidiera. Corea del Sur, una cosa que a mí me ha sorprendido. La mujer del presidente de Corea del Sur es una católica, como si dijéramos con mucha fe, y pidió ir a la Catedral de Buenos Aires y es una gran amante del Papa. O sea, podríamos decir de que, claro, nosotros tenemos el concepto de Oriente como que todo el mundo tiene que ser budista, que todo el mundo tiene que ser como yo que sé, taoísta, que todo el mundo... bueno, taoísta sería en China, bueno, también hay taoístas en Corea del Sur, pero tenemos esa mentalidad que Oriente no son católicos. En Corea del Sur hay mucho católico. Y la mujer del presidente es muy católica y amante, podríamos decir, del Papa. Es decir, le encanta el Papa Francisco y claro, al estar en una ciudad que es de donde es el Papa Francisco, pues a ella le interesaba pues ir a lugares de culto cristiano. También considero que es una anécdota. Merkel, al parecer, Merkel es un amante del asado y al parecer se fue a algún restaurante a comer asado. No se saltó el protocolo, pero ella es, mira, mientras que tenga el tiempo libre, pues me voy a poner bastante cargada de vaca, ¿vale? De asado, de ternera o lo que sea, ¿vale? Y al parecer le gustan las vísceras y estas cosas, ¿vale? Ahí lo dejo para los conspiranoicos. Y bueno, estas serían un poco las anécdotas que han podido haber en el G20. El análisis, y ahora te pongo un ejemplo para que lo veas claro. Supongo que ya habrás visto las imágenes, pero te la voy a poner. El príncipe de Arabia Saudí, a lo que hemos dicho, tiene el problema ese de que está acusado un poco no, bastante, de que de crímenes contra la humanidad. Y nadie quería estar cerca, se veía como un poco desplazado. No olvidemos que Arabia Saudí es aliado de Estados Unidos. Estados Unidos ahora está un poco mal con la realeza de Arabia Saudí por todas estas cosas del asesinato del periodista y todo eso, está manteniendo un poco al margen. Pero es aliada de Estados Unidos. Como él estaba un poco desplazado, vamos a ver ahora esta imagen. Putin fue el único
que le hizo este saludo. Además, este saludo como, ¿qué pasa, brother? ¿Vale? Lo que yo le hago a Pipo, ¿vale? A nuestra mascota, ¿vale? ¿Qué pasa, brother? ¿Por qué? Porque es un gesto de decir, oye, no pasa nada, si hay temas comerciales, temas de geoestrategia, Rusia no va a mirar según qué cosas y tienes el apoyo de Rusia. Todo lo que fue el G20 fue toda una especie de geoeconomía, geoestrategia de China tiene problemas con Estados Unidos, ¿vale? A nivel de aranceles, de comercio exterior, todas esas cosas, había tensión. Se firmó, podríamos decir, un acuerdo entre todos, pero bueno, era un acuerdo muy light, que ya se sabía, un acuerdo que incluso lo del cambio climático Trump, que va a la suya, pues no quiso firmar, o sea, fue todo bastante suave, pero bueno, se decidió un poco calmar las aguas entre Estados Unidos y China. Pero ¿qué pasa? Y el tema importante de Argentina, y aquí es donde yo quería fijarme, porque claro, ya sabéis que el G20 cada uno va a querer vender lo suyo. Estados Unidos acusó a China de ser depredador comercial en pleno G20. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto? Porque China no vino aquí a hacerse la foto a Argentina. Se trajo a todos los ministros, veintipico ministros, para hacer negocios con Argentina, con otros países y demás. China es, vale, yo tengo que ir al G20, pero yo voy a ir a hacer negocios. Una cosa es la foto, una cosa tal, pero yo voy a hacer negocios. A Estados Unidos eso no le gusta nada. ¿Y por qué es importante Argentina en esto? Estados Unidos, podríamos decir que le sirve tener a Argentina como aliado porque le interesa. Porque es América del Sur, porque es una manera de romper ese eje, podríamos decir, de izquierdas que en su momento se creó, y para mí, bueno, es un fracaso, porque claro, todos los que estaban en aquella época, que era, bueno, en este caso primero era Chávez, luego había Correa, luego había Cristina de Kirchner, era como hacer una especie de Estados Unidos del Sur, ¿vale? De América Latina, mejor dicho, ¿vale? Y no funcionó porque han habido cambios de gobiernos y ahora hay muchos países de América Latina que gobiernan a la derecha y eso no puede ser. Pero no deja de que Estados Unidos necesite buenos aliados en América del Sur. Es necesario. Y ya le pegó un poco el toque a Macri, que tengo que decir que Macri, aunque yo no soy partidario de su política para nada, supo gestionar bien el G20. Porque claro, Estados Unidos no quiere que Argentina negocie con China y con Rusia, que en teoría son sus enemigos, ¿vale? Pero Macri ha negociado con Estados Unidos, ha negociado con China y ha negociado con Rusia. Considera que son inversiones, pero ahí está mi duda. Macri tenía el concepto de decir somos el granero del mundo por el tema del campo, por el tema de la soja y demás campos de cultivo, podríamos decir, y ahora quiere ser el supermercado del mundo, es decir, vender producto argentino al resto del mundo. ¿Qué sucede? Todos los acuerdos que ha hecho Macri en el G20, de momento es que empresas o países como China, como Rusia, como Estados Unidos, vengan a construir aquí, ya sea a lo mejor una hidroeléctrica, ya sea un tren que lleve de Vacas Muertas, que es una zona donde hay petróleo, y para hacer que ese petróleo sea productivo y demás hace falta trenes que no hay, ¿vale? Rusia pues ha dicho, pues yo pongo toda mi gestión, mi inversión y todo eso para esto, pero esto tiene algo a cambio. Primero dinero, cash. Y de momento, Macri, aunque es interesante a nivel de Argentina que vengan, podríamos decir, de que se construyan cosas en Argentina, porque eso también da puestos de trabajo, pero también es una salida de capital. Porque, por poner un ejemplo, China vende más a Argentina que Argentina a China, ¿vale? Es decir, si tú quieres hacer que tu país, o sea, si tú abres las puertas al libre mercado, que Argentina antes no tenía ese libre mercado con el mundo, es decir, había el tema del consumo de empresas propias y estas cosas, ahora me abro al mercado, pero tú tienes que vender tu producto fuera.
Porque si lo único que haces es utilizar a los otros países para que vengan a construir, como he dicho, hidroeléctricas, placas solares, como se están montando, trenes, educación, ¿vale? Singapur, el sistema, me parece que era Singapur, el sistema a nivel de educación, cosas que se han pactado, todo es una salida de capital de Argentina fuera, no de entrada de capital. Porque aunque dé puestos de trabajo y eso pueda mejorar el país y las infraestructuras mejoran el país y a la larga eso puede ser beneficioso a nivel económico, a la vez, podríamos decir a corto espacio de tiempo, vaya tontería, vale, a corto plazo, vale, ahora me ha salido, a corto plazo es malo para Argentina, porque todo lo que te ha dado o te está dando el Fondo Monetario Internacional, necesitas también ingresar mucho dinero, no gastar mucho dinero. Vale que esas infraestructuras, pongamos lo de vacas muertas, como he dicho, vaya nombre, vacas muertas, ¿vale? A la larga le puede dar beneficio, pero a la corta le estás dando el dinero a otro país cuando deberías hacer ingresar más dinero. Pero bueno, esto ya se verá. Son muchas promesas de inversiones para Argentina. Considero que el G20 a Argentina le ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque no solo los que vengan a hacer negocio, los grandes mandatarios de hacer acuerdos económicos, estratégicos también. No olvidemos que China regaló cierto armamento para la seguridad, obsequio gratis, ¿vale? Pero era un poco para demostrar qué armamento o qué cosas tiene China y para decir, nosotros os estamos ayudando, por tanto, a cambio va a haber un buen feeling, ¿vale? Por eso todos los supermercados en Argentina van a ser chinos en un futuro. Bueno, en un presente casi también. Pero bueno, eso también pasa en España con muchos comercios. Pero bueno, el tema es este de Argentina le ha ido bien porque la exposición al mundo no solo de los mandatarios. Tenéis que pensar que han estado medios de comunicación. 2000 y pico medios acreditados, periodistas que quieras o no han comido, han gastado dinero en Argentina y por tanto podríamos decir que el comercio se ha beneficiado de ese gasto de la gente que ha venido, los ayudantes, yo sé, no solo los mandatarios comen aparte, hacen sus cosas aparte, pero todo el séquito, todos los periodistas, todo eso gastan dinero en el país y eso es beneficioso para el país, sino que también ha puesto que al hablar los medios de comunicación de Argentina despierta mucho la curiosidad de muchas personas en el mundo de decir, ¡ay, parece bonito Argentina! Voy a ir el año que viene de vacaciones. O el periodista de turno que le dice a su pareja, mira cariño, me encantó Argentina, comí muy bien, al parecer hay unos lugares fantásticos, el año que viene nos podíamos ir de vacaciones a Argentina. Eso es un ingreso de capital podríamos decir, al año que viene, al otro. Podríamos decir que es un poco como cuando Barcelona 92, ¿vale? Las Olimpiadas de Barcelona, Barcelona ya era muy conocida, pero hay que decir que las Olimpiadas, que luego hubo mucha crisis económica, porque claro, todo el mundo se dejó de construir cosas, de invertir y tal, porque económicamente Barcelona estaba hasta el cuello, pero puso a Barcelona en el mundo. Ahora la clave es si el gobierno de Argentina es capaz de aprovecharse de todo eso y de crear los medios, los mecanismos, las estructuras para potenciar desde el turismo y la inversión. Nadie va a invertir en un país inestable. Nadie va a invertir en un país donde sus ciudadanos cada vez les cueste llegar a final de mes. Posiblemente ahora el gobierno de Macri lo que debería hacer desde mi punto de vista es empezar, aunque tenga una deuda enorme, es empezar a bajar impuestos, a suavizar la presión a sus ciudadanos, porque si el ciudadano no puede ni permitirse ir a un restaurante a cenar, ninguna cadena de restaurantes va a invertir en Argentina. Por poneros un ejemplo en una cosa chiquita. Si Argentina quiere crecer, tiene que hacer también a la vez que Argentina pueda consumir ese producto. Y llevamos unos años que la clase media, la clase baja lo está pasando realmente mal con las subidas, que ahora con la inversión del Fondo Monetario Internacional parece que aún vayan a ir a peor, es decir,
¿cómo voy a invertir en Argentina? A no ser que Argentina se convierta en una especie de trabajadores económicos para empresas que luego van a vender afuera. ¿Sabéis por dónde voy? O sea, ahora Argentina debería hacer un esfuerzo, o el gobierno, mejor dicho, porque ya la ciudadanía ya lo está haciendo, el gobierno debería hacer un esfuerzo en seguridad, un esfuerzo en suavizar la tensión con el pueblo, con sus ciudadanos. De esta manera, a lo mejor el inversor extranjero, si hay un poco de paz social, decide invertir en Argentina. Está muy bien lo del G20 porque ahora para el presidente es todo un éxito, pero mucho cuidado, porque a lo mejor el país que ha dicho sí, vamos a llegar a unos acuerdos y tal, tú no puedes luego salir en los medios de comunicación de decir vamos a hacer estos acuerdos, porque a lo mejor por detrás ya ese país se olvida y ya no va a invertir porque ve inseguridad. Por tanto, ya se verá. El G20, considero de que, ya sabemos, yo soy bastante contrario al G20, pero considero de que, bueno, ya que se hacen estas reuniones, que el país que lo acepta, ¿vale? Que acepta que donde se hace el evento, puede sacar muchos beneficios si es inteligente. Y ya por último tengo que decir una cosa que quede muy claro, porque he visto algunos medios que han dicho ciertas cosas que no son verdad. Que es que el G20 nos ha costado mucho dinero, como incluso he visto en medios de comunicación que el váter ese de Arabia Saudí lo tuvo que pagar el gobierno de Argentina. No, pero el gobierno de Argentina se ha gastado bastante dinero, que son, me parece que eran unos 100 millones de dólares, que no es mucho para nada, porque además ha aprovechado mucha infraestructura que ya tenía, no ha tenido que fabricar nada para el G20, pero todo tiene un gasto. Pero cada uno de los países se paga sus cosas, es decir, todo lo que es la seguridad de Estados Unidos lo lleva a Estados Unidos, si uno quiere tener un váter de oro, pues se lo paga él, y si alguien quiere ir a hacer un asado, se lo paga él, lo paga el país, ¿vale? Claro está que la seguridad como país y todo lo que conlleva la organización de pagar a los bailarines que hicieron pues un tango, que me pareció muy interesante que se reflejara la cultura de Argentina no solo con el tango, sino con bailes de diferentes zonas de Argentina. Eso me pareció muy interesante, todo eso hay que pagarlo, ¿vale? Y eso sí que es verdad que eso lo tiene que pagar Argentina porque es el organizador, pero a la vez también estás dando una imagen al mundo de que conozcan la cultura argentina. Entonces, que bueno, este es el análisis. Si quieres le das un like, y el móvil, mi celular, se ha quedado sin batería y por eso está pitando. Le das a un like, que nos ha hablado Pedro Poc, y nos vemos en próximos vídeos.